usted. Bien, ¿es necesario cambiar el modelo económico en Córdoba? Pues yo creo que la discusión hay que ponerla en un marco más amplio. Creo que indudablemente Córdoba pareciera históricamente siempre llamada a ser la que anticipa determinadas situaciones que se van agotando a nivel de país. Y esta no es la excepción. Creo que lo que hay que cambiar en primer término es la relación que existe entre el Estado Nacional y sus provincias y quizás entre la provincia y los municipios. Porque hemos entrado en una etapa de gran desorden en donde la nación que se ha olvidado que existe gracias a las provincias, es decir, las provincias son preexistentes a la nación, pareciera que no cumpliendo el mandato constitucional de la reforma del 94, que era dotar al país de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, le da la comodidad de irse manejando con los recursos, que son cuantiosos, y lo hemos visto en el detalle que dio el licenciado Blanco referido al espectacular crecimiento de los derechos de exportación, un impuesto no coparticipable, también el impuesto al cheque, y que las voluntades políticas son manejadas desde Buenos Aires al antojo de quien tiene precisamente ese poder económico. Sí podemos discutir cuáles son los cambios puntuales que debe hacer Córdoba. Indudablemente que esta insuficiencia de recursos, el primer síntoma lo tuvimos a nivel del municipio local, en donde el intendente Giacomino debió anticipar la quita del 30% de descuento en los automotores, el revalúo automotor y indudablemente un impuestazo de magnitud para cubrir los requerimientos del presupuesto municipal, y ahora a nivel provincial nos encontramos con que la provincia, por un lado, por problemas propios y por otro, por fondos que no llegan y que debieran llegar, debe recurrir a medidas extremas como las que bien se han explicitado, es decir, recorte de jubilaciones, aumento de tasas impositivas, implementación de bonos, etc. Entonces, para concluir, yo creo que es una obligación de toda la clase dirigente de Córdoba y de las demás provincias hacer un reclamo por más federalismo, tema que hemos venido hablando y discutiendo en este programa y que veníamos advirtiendo que paso a paso, año a año, mes a mes, advertíamos que el federalismo iba desapareciendo y que la cuestión institucional iba a golpear de lleno en la cuestión económica, y lo estamos viendo lamentablemente. Doctor, cuando yo le decía de cambiar el modelo económico en Córdoba, me refería específicamente también a si este modelo de toma de deuda en forma indiscriminada para cubrir los distintos gastos que origina o que evidentemente no están en el marco de una austeridad, implican de alguna forma un contenido ideológico, y si ese contenido ideológico o esa filosofía ideológica que se enmarca dentro de ese proceso de toma de deuda puede ser modificado o no, y cuáles son los, digamos, el impacto futuro que va a tener eso. No cabe duda de que esto va a obligar a un replanteo total de los parámetros con los cuales se maneja el presupuesto provincial, y dentro de eso cómo se financia el déficit en el cual indudablemente va a caer la provincia si no logra armonizar, ya que está tan de moda, todas estas cuestiones que tiene con la nación. Lo que pasa es que las puntas están muy distantes y sabemos por qué, es una cuestión política, no económica. Entonces tenemos al ministro del Interior diciendo que no se le debe nada a Córdoba, y a Córdoba reclamando solamente para la caja de jubilaciones entre 1.600 y 2.600 millones. Entonces es muy difícil sentarse en una mesa a negociar aisladamente, donde del otro lado lo que se establece son sanciones en las cuales, si usted no responde absolutamente a los dictados políticos del gobierno nacional, indudablemente que va a ser castigado. Más allá de que y vale la pena aclararlo, si hoy la nación mandara el 100% de los fondos para la caja de jubilaciones, no podríamos dormirnos en los laureles, porque Córdoba demanda desde mediados de los 90 una profunda reforma de su sistema previsional. Ya allí una consultora de Estados Unidos, en la cual me tocó participar en sus conclusiones, advertía que la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba hacia el año 2000 era inviable. El boom de la soja y el bienestar de estos años hizo que a lo mejor
se alargaran un poco los plazos, pero la realidad es esa, y yo creo que esa es una discusión que va a haber que explicarla muy bien, que el gobierno está obligado a explicarla y explicitarla, y va a tener que lograr los consensos necesarios para solucionar un problema que está hipotecando el futuro, no del gobierno provincial, porque los gobiernos son coyunturales en definitiva, está hipotecando el futuro de la provincia de Córdoba. Doctor, ¿no es un reduccionismo plantear nada más la situación financiera de la provincia en función de lo que ocurre en la caja de jubilaciones? No, yo creo que acá están apareciendo muchas cosas. El peso relativo y la urgencia y la paradoja de tener 552 millones de pesos acordados, auditados, firmados y conformados con el ANSES, que no vienen a Córdoba, hace que este sea el tema de discusión en la coyuntura. Pero indudablemente que hay que ir a una discusión mucho más amplia. Desde el impuesto inmobiliario, yo creo que hay que decir las cosas tal cual son. Hoy el impuesto inmobiliario se está tributando sobre bases imponibles previas a la devaluación por un lado y por el otro lado al boom que han tenido los precios en materia de inmuebles. Entonces, con criterio de equidad va a haber que ir encontrando un sistema tributario que pueda favorecer el crecimiento y el desarrollo de las provincias, pero para esto el primero que va a tener que abrir el juego es la nación. Y lamentablemente, en la forma en que se ejerce hoy el poder en la Argentina, es muy difícil visualizar que esto sea una cuestión inmediata. Por lo tanto, los días por venir en las provincias van a ser bastante complicados. Sí, yo creo que todas las provincias argentinas están complicadas porque ninguna se ha manejado con austeridad. El gasto público ha crecido notoriamente en la mayoría de las provincias. Los superávits que eventualmente tenían la mayoría de ellas se han transformado en déficit. Exactamente. Y la pregunta concretamente sería a partir de aquí en más qué. Claro, fíjese lo que usted señala, que quizás es el corazón del problema. El gasto público a nivel nacional está creciendo a una tasa del 35 al 40%. Así es. Lo cual es insostenible en el tiempo. Máxime con una economía, como bien se dijo en la introducción de este programa, que se va ralentizando y que va estancándose con un proceso inflacionario no reconocido, pero que por tal circunstancia no deja de existir. Entonces las provincias prácticamente han perdido la autonomía en el gasto también, porque cuando el gobierno nacional decide aumentos salariales en el sector público, ¿cómo hace un gobernador o un intendente para no dar el mismo aumento a sus empleados? Claro. Entonces, se va tornando la situación más complicada. ¿Por qué? Porque los tiempos se van agotando, es decir, no se está aprovechando la bonanza o no se aprovechó la bonanza para poner en caja determinadas variables. Entonces nos encontramos en 2008 en donde la nación va a necesitar 35.000 millones para pagar subsidios. Subsidios crecientes para mantener determinados precios de la economía que no impacten. Si después quiere sincerar esos precios, ¿cómo hace para sincerar los ingresos? Entonces realmente estamos entrando en una trampa muy difícil. Los colchones que tenía esta forma de manejar la economía del país prácticamente se han agotado. Doctor, una pregunta. Usted tomó un detalle que particularmente es importante. Es decir, habló del impuesto inmobiliario. El revalúo concretamente a las tierras, la tierra de los productores agropecuarios. Digo, ¿no hubiera sido aconsejable aplicar un anticipo de ese supuesto o de un posible o futuro revalúo inmobiliario a la tierra, a los productores agropecuarios, y se podría haber recaudado mucho más que tomar una decisión de estas características recortando jubilaciones? No, de hecho el sector agropecuario en Córdoba está tributando vía la tasa vial un sobreimpuesto que se ha acordado en su momento y que va a tener que llevar... Sí, pero son monedas al lado, digamos, de la estructura. Claro, pero también es poco lo que se va a obtener con el recorte de jubilaciones y de ingresos brutos de acá a fin de año. Claro. Son 360 millones en donde pienso yo que el razonamiento del gobierno es ganemos un poco de espacio y de tiempo a ver si recomponemos la situación con la nación y no nos ven obligados a tener que ir a la vía judicial, que indudablemente no lo va a resolver en los tiempos que la economía lo necesita. ¿Cómo ve el futuro? Yo lo veo muy complicado. Yo la verdad que veo complicada la Argentina, veo una creciente tensión social derivada
de un crecimiento que nuevamente no ha sido equitativo en su distribución. Veo sectores dirigenciales, aparte del sector político, muy confundidos. Creo que todavía el sector empresarial, el sector sindical están debiéndose o debiéndole a la sociedad una actitud de defensa del bien común por encima de los intereses sectoriales. Veo mucho enfrentamiento y fractura dentro de la sociedad. De vuelta hemos regresado a dicotomías que creíamos olvidadas, y industria contra el campo, obreros contra patrones, blancos contra negros. Es una cuestión que yo creo que Argentina no se merece, y que no es la Argentina del bicentenario que podrían haber soñado. Más de una república bananera, exacto, más que una en un contexto donde no terminamos de acomodarnos en el mundo, ni de definir cuáles son las cadenas de valor, no solo económico, sino ético e intelectual, en la cual nos vamos a insertar. Entonces, si bien el presidente Lula, con un grupo importante de empresarios como nunca tuvo la Argentina, y corremos a ver de que esté también el presidente Chávez en la foto, en un mensaje muy confuso en donde falta transparencia, falta discutir las cuestiones y falta entender la democracia como un servicio a la nación y a la república, que el primer ejemplo tiene que venir de parte del gobierno. Creo que la presencia de Lula con casi 270 empresarios, decirle a la Argentina y a América Latina quién es o quién tiene la primacía en este contexto o en este continente americano, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo que hay que aprovechar las alianzas estratégicas, no para prenderse de la falda del socio, sino para tratar de ser verdaderos socios donde hay ventaja comparativa. Pero eso no está en la discusión, eso es lo que más preocupa. Ni tampoco estos sectores dirigenciales que yo le estoy apuntando promueven esa discusión, y sino que toman determinadas actitudes puertas adentro y después puertas afuera. Es totalmente diferente. Doctor Paglia, gracias por venir.